Bien, vamos a empezar ahora con el contenido número 15 de la asignatura. Hoy vamos a hablar de los rectificadores mixtos, pero en monofásico. Todavía no nos estamos metiendo a una rectificación trifásica con tiristores, pero hoy sí vamos a ver el mixto monofásico. ¿A qué se refiere mixto? Pues obviamente que hay una combinación de comportamientos de dispositivos que ya vimos anteriormente en un circuito que también ya vimos anteriormente, o al menos la configuración que ya vimos anteriormente, pero que solamente lo hicimos con semicontrol. Pero con no controlados, es decir, con diodos. Esta vez vamos a ver el comportamiento de tiristores y de diodos funcionando al mismo tiempo y cómo estos dispositivos o estos equipos rectifican señales en onda completa según una configuración de puente de Hertz que ya nosotros vimos un par de veces, o más bien en un par de clases en la asignatura, ¿no? Al menos la comparativa la hicimos varias veces. Aquí me equivoqué, es contenido de la sesión 15. En esta sesión 15 pues nosotros vamos a ver una rectificación semicontrolada. ¿Por qué se llama semicontrolada? Pues porque vamos a tener una etapa de control, una etapa en la que sí podemos meter mano y una etapa en la que no vamos a poder meter mano y va a conmutar de forma natural, ¿verdad? Además vamos a ver el funcionamiento como tal del rectificador y cómo actúa teniendo una carga resistiva y una carga resistivo-inductiva. Entonces, el comportamiento lo vamos a ver en ambos, igual que hicimos las clases anteriores, rápidamente. Pasábamos por temas que nosotros ya vimos. Ya no nos dedicamos tanto tiempo porque ya conocemos el funcionamiento. Y fácilmente, así como quiero que me saquen el parcial, lo podemos hacer de una manera bien sencilla. Bien, ok. Ya nosotros hablamos del comportamiento de rectificadores monofásicos que son no controlados. Los accionábamos con diodos que conmutaban de forma natural en cargas resistiva, resistiva-inductiva y resistiva-capacitiva o con filtro capacitor. También vimos cómo se hacía una rectificación monofásica controlada, que la teníamos accionada por tiristores. Nosotros decidíamos en qué momento este tiristor comenzaba a conducir y de esta manera podíamos regular, entre comillas regular, la potencia que le entregábamos a la carga por acción del control de voltaje y de corriente que le llegaba a ella. Manejábamos un circuito de disparo en cargas R y cargas RL. Entonces, si nosotros mezclamos, si nosotros adicionamos ambos funcionamientos, ambos modelos, podemos describir cómo funciona un rectificador mixto, es decir, aquel que posea tanto como diodos como tiristores. Y a esto nosotros lo vamos a llamar un rectificador semicontrolado. Solo podemos manejar una parte de este dispositivo. ¿De acuerdo? Bien. Así como para las operaciones con diodos, una vez que nosotros hemos rectificado en media onda, nos queda analizar la rectificación de una onda completa. Para circuitos con tiristores, este efecto es el mismo que teníamos cuando teníamos diodos, con la única variación que el disparo no permitirá que la carga perciba necesariamente, aunque puede hacerlo, todo el voltaje de la fuente, sino solo parte de este voltaje. Para esta sesión vamos a presentar el puente rectificador mixto, que está formado por un par de diodos y también un par de tiristores conectados como puente de Hertz 2 a 2 para realizar una rectificación de onda completa. Al tener dos tipos de semiconductores, uno que esté controlado y uno que no esté controlado, entonces vamos a hablar de un semicontrol. ¿Sí? ¿Estamos? El circuito de disparo actúa sobre los tiristores únicamente, mientras que los diodos van a poder dejar pasar el flujo de corriente de forma natural cuando se encuentren polarizados en directa. Y aquí tenemos el circuito rectificador mixto que tiene un par de diodos en la parte de abajo
y un par de tiristores en la parte de arriba. Los diodos están como S1 y S2, los tiristores como T1 y T2. Hay que recordar que hay un circuito de disparo asociado que no estamos mostrando, pero que cuando ustedes tengan que simularlo, pues se acuerden de que tienen que ponerle un generador de pulsos. Tenemos una fuente de voltaje con parámetros pues, conocidos, ya bien familiares para nosotros, y una resistencia que, como siempre, de momento no nos interesa su valor. De momento lo único que nos interesa saber es que el circuito es de carga resistiva. Vamos a ver. En general vamos a mencionar dos cosas importantes en esta sesión. Uno, que hay un circuito de disparo asociado con los tiristores, lo que les decía, ¿no? No mostramos en la presentación para no hacerla más larga de lo que ya me imagino yo que ustedes están viendo, pero que se encuentra ahí en forma de un generador de pulsos. Y número dos, como estamos hablando de un rectificador de onda completa, pues tenemos que activar el circuito de disparo más veces en el periodo de la señal alterna. Esta vez vamos a hacerlo cada medio periodo. Ya vamos a hablar por qué, pero acuérdense, vamos a activarlo cada medio periodo. Esto lo sabemos porque la señal rectificada de media onda tiene un periodo del doble de la señal rectificada en onda completa. Vamos a ver. Yo creo que ustedes recuerdan, voy a dibujar aquí algo arriba, espero que las líneas me queden más o menos esta vez. Tenemos una señal senoidal que cuando nosotros la hacíamos rectificada en media onda, perdón, cuando activábamos el tiristor, activábamos en alfa un valor dado o elegido por nosotros, nos subíamos hasta la señal de la fuente de voltaje y rectificábamos y entregábamos en la carga todo el voltaje desde alfa hasta que se cerraba natural, o bueno, hasta que el tiristor percibía un voltaje negativo entre sus terminales. Y en ese momento el voltaje que percibía la carga era de 0. Ahora, esto cuando nosotros teníamos una rectificación no controlada de media onda, pasaba lo mismo, pero en ese caso le entregábamos todo el voltaje a la carga, porque actuaba de manera natural. Esta rectificación de media onda tenía un periodo específico y por lo tanto una frecuencia que estaba relacionada con este periodo. ¿Cuál era el periodo de esto? Ya sabemos que era un periodo de 2pi. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasaba en la rectificación de onda completa? La onda completa nosotros teníamos dos posibilidades. Una era que la señal de voltaje se percibiera tanto en el negativo como en el positivo, ¿se acuerdan? Con el transformador de toma de media, ¿se acuerdan de esto? Con el rectificador de toma de media, y la carga solamente iba a ver el voltaje positivo tanto del primero como del segundo. Y simplemente los voltajes negativos de las dos fuentes o de los dos tramos del transformador simplemente no le importaban. Esta era una de las rectificaciones de media onda. Ahora, ¿cuál es el periodo de esta señal? ¿Cuál iba a ser el periodo de esta señal? El periodo de esta señal ya no iba a ser 2pi, sino que iba a ser pi. ¿Por qué? Porque la señal se ha recortado, o más bien, se vuelve más rápida porque ya no está viendo todas las variaciones de voltajes negativos. La segunda forma de que nosotros teníamos para ver una rectificación de onda completa era con un puente de Hertz, que lo que hacía simplemente era darle vuelta al voltaje o a la parte negativa del voltaje. Con una sola fuente, el puente de Hertz lo que hace es toma el positivo de la fuente, pero además le da vuelta al negativo de la parte, perdón, le da vuelta al negativo o de la parte negativa o del semiciclo negativo de la fuente de voltaje. ¿Estamos claros? ¿No hay dudas hasta acá? Esto es lo que ya sabemos. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿cuál es el periodo de esta señal? Del azul, también pi. ¿Por qué? Porque la señal se va a repetir
cada semiciclo positivo o al menos cada rectificada del negativo de la señal de voltaje. ¿Sí? Vale, entonces si el periodo de esta señal es la mitad del periodo anterior, quiere decir que el pulso debe darse también en un semiperiodo negativo. Por lo tanto, el periodo que usted le va a poner al generador de pulsos debe de ser distinto. ¿Estamos claros? Vale. El funcionamiento del rectificador es igual al rectificador de puente y lo vamos a analizar con carga R y con carga RL. En un tiempo menor que 0, cuando el circuito no está conectado, ya sabemos que no sucede nada. Si tenemos un inductor asociado al circuito, pues obviamente antes de 0 no está cargado, el circuito no funciona, por lo tanto no nos va a agarrar la corriente si nos ponemos ahí a tocar los cables, ¿no? Ni los diodos ni los tiristores se encuentran polarizados y por lo tanto no conducen corriente a la carga. Una vez que se conecta el circuito y la señal de voltaje comienza a fluir, los semiconductores se van a polarizar y van a conducir corriente a la carga de acuerdo al disparo de los tiristores. Vamos a ver el funcionamiento. Ok, analicemos primero con carga puramente resistiva. Si nosotros sabemos esto, podemos trasladar el mismo funcionamiento a una carga RL. En una carga resistiva, el voltaje y la corriente están en fase. Esto ustedes yo sé que lo saben. Por lo tanto, cruzarán el eje X al mismo tiempo, todas las veces. Entonces, entre 0 y pi, estamos en un ciclo positivo, la señal de voltaje polariza en directa al tiristor T1 y al diodo S2, mientras que va a polarizar en inversa a los otros dos, al T2 y al S1. T1 y S2 van a ver un voltaje de directa en sus terminales y como T1 se encuentra primero en la dirección del flujo, van a permitir el paso de corriente a la carga hasta que se active el circuito de disparo, siempre en el ángulo alfa. T2 y S1, que estaban polarizados en inversa, no van a permitir el paso de corriente y por lo tanto van a percibir un voltaje de inversa entre sus terminales. Ya sabemos que el puente actúa como rectificador. Perdón, aquí no es media onda. De media onda para cada semiciclo y por lo tanto el voltaje que va a percibir la carga en ese tramo va a ser igual al voltaje de la fuente BS. Entonces, entre 0 y pi, el semiciclo positivo, dijimos, polarizamos en directa el tiristor T1 y además, vea para dónde va la dirección de corriente, vamos a polarizar en directa, ¿a quién? Al tiristor S2. La corriente va a fluir por acá y va a volver a la fuente. ¿De acuerdo? Ahora, acordémonos que el hecho de que esté polarizado el tiristor no implica que va a funcionar. Necesita una señal de disparo en la puerta. Esa señal de disparo yo la voy a dar en alfa. Y entonces, 0 hasta alfa, y el voltaje que percibe la carga empieza a subir y llega a ser voltaje de la fuente una vez que estamos en alfa. De entre alfa y pi, pues vamos a obtener el mismo voltaje de la fuente en la carga. Estamos claros hasta acá, ¿verdad? No hay dudas. ¿Dudas? ¿Sí? Listo. Ok. ¿Qué va a pasar en el semiciclo? La señal, ojo, el generador de pulsos que ustedes tienen que ponerle en el multisim debe alimentar a los dos tiristores al mismo tiempo. No hay tales acá de que vamos a tener alfas distintos. Siempre va a ser el mismo. Ok, ahora, ¿qué va a pasar en un semiciclo negativo? En un semiciclo negativo, que estamos entre pi y 2pi, permítame un segundito. Perdone. Entre pi y 2pi pues tenemos un semiciclo negativo.
La señal de voltaje va a polarizar en directa al tiristor T2 y al diodo S1, mientras que va a polarizar en inversa al tiristor T1 y al diodo S2. T2 y S1 van a ver un voltaje de directa en terminales, y como T2 se encuentra primero en la dirección del flujo, va a permitir el paso de corriente a la carga hasta que se active el circuito de disparo, siempre en el ángulo alfa, que ahora ya no va a ser solo alfa, sino que va a ser pi más alfa. ¿Se acuerdan que en la clase anterior no teníamos un disparo sino hasta 2pi más alfa? Ahora, como nuestro periodo inicial, que antes era 2pi, por lo tanto 2pi más alfa. Nuestro periodo ahora no es 2pi, sino que es pi, y por lo tanto el nuevo disparo es pi más alfa. T1 y S2 no van a permitir el paso de corriente y por lo tanto van a percibir un voltaje de inversa. El voltaje que percibe la carga en este tramo va a ser 0 desde pi hasta pi más alfa y luego en pi más alfa igual al voltaje de la fuente. Y volvemos a tener lo mismo acá. Miren, en el semiciclo negativo de la señal de voltaje, voy a dejarles aquí un pequeño dibujo. En el semiciclo negativo de la señal de voltaje, es decir acá, ya no vamos a polarizar en inversa T1 y en directa T1 y S2, sino que vamos a polarizar en directa S1 y T2. Positivo, negativo. Así. Ajá. Y de ánodo acá todo positivo, negativo. Estamos. Entonces, en alfa y aquí en pi más alfa o alfa más pi, eso no es. Perdonen ahí el mal dibujo. Ok, entonces 0 desde 0 hasta alfa. En alfa, voltaje de la fuente, rectificamos y desde pi hasta pi más alfa vuelve a ser 0. En pi más alfa nos volvemos a elevar y volvemos a bajar en la fuente. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que la carga va a tener siempre valores positivos o 0 de voltaje. Vamos a ver qué va a pasar ahora con la corriente. Primero, los intervalos y la ecuación de voltaje. Los intervalos de conducción de los diodos y también de los tiristores, así como sus ecuaciones, las podemos determinar a partir del funcionamiento del circuito. Hay una malla de Kirchhoff ahí asociada. Cuando quieran pueden ir a sacar la mate, sin problema. Vean, el voltaje de la carga va a ser 0 para los valores entre 0 y alfa, y va a ser Vm seno de omega t, que es el voltaje de la fuente, entre alfa y pi. Pero para la corriente, la forma de onda de la corriente, por ser una carga puramente resistiva, la forma de onda es igual que la del voltaje. Eso estamos claros. No solo está en fase, corriente y voltaje, sino que además tienen la misma forma. Lo que va a cambiar es la amplitud de la onda. Por lo tanto, la corriente en la carga va a ser 0 entre 0 y alfa, y entre alfa y pi va a ser igual a la corriente que le está generando la fuente, que es el mismo voltaje de la fuente entre la resistencia. Este comportamiento se vuelve a repetir en el semiciclo negativo de la señal de voltaje de la fuente y va a rectificar la señal en una onda completa. Cada vez que la corriente es 0, acuérdense, los tiristores dejan de conducir. ¿Sí? Bien. ¿Cómo queda entonces voltaje y corriente? Miren, la curva de voltaje es la que hemos estado dibujando todo el rato. En esta curva de voltaje de fuente, positivo, y en la curva gris, que es la de voltaje negativo, provocado por la variación de voltaje de puente rectificador, vamos a tener una curva de voltaje de carga que se parece a la curva de voltaje de fuente, pero que empieza a subir en alfa, y en pi más alfa, y en 2pi más alfa, y en 3pi más alfa, y así en todas las pi más alfas. Pero la corriente, ¿dónde va a empezar a crecer
la corriente también va a empezar a crecer en un valor de alfa, ¿de acuerdo? Pero igual que la forma de onda de voltaje de la fuente, la corriente también empieza a crecer en alfa y va a empezar a generarle o a darle a la resistencia un valor diferente de cero. La curva de corriente queda de esta manera. Acuérdense que están las gráficas superpuestas, no es necesario, de hecho esta gráfica de corriente está a la derecha, el eje, su eje, ¿de acuerdo? Está más o menos por ahí por los, quiero ver, 80, está como por los 120 miliamperios, menos quizás, como 100 miliamperios, que empieza y le da toda la corriente hasta que llegue a cero nuevamente en el punto donde la señal de voltaje cambia de sentido. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Preguntas? Ah, muchachos. Una inquietud. Dale. No sé si no escuché, pero ¿por qué era que no se podían ver dos alfas diferentes? Porque eran dos tiristores. No, O sea, siempre se alimentaban no, así. a ver, no es que no se pueda, solo que la configuración del puente te obliga a que los tiristores se disparen al mismo tiempo. Ah, chivo, chivo. Ujú, Gracias. chivo. Bien. Ahora, la respuesta completa del rectificador, pues ya sabemos que queda de esta manera. Miren, la curva verde es la curva del pulso que usted le está dando, que como se acordarán en el examencito del martes pasado, debe ser lo suficientemente ancho como para que lo perciba, pero no tan ancho para que el circuito no se vaya a quemar, y con una amplitud suficiente, pero no tanta también para que el circuito no se arruine. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, acuérdense que hay que mostrar a dónde están conduciendo. En el primer semiciclo positivo, pues conducen T1 y D2, o S2 y T1. Y en el semiciclo negativo van a conducir T2 y S1. Así en el semiciclo 3 o en el semiciclo positivo 3 van a conducir otra vez T1 y S2 o D2. Y el tiristor 2 y el diodo 1 van a conducir en el semiciclo positivo número 4. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es el voltaje promedio en la carga resistiva? El voltaje promedio que la carga recibe en este circuito se va a calcular con las ecuaciones que ya conocemos. Esto se aseguran de ponerlo en su portafolio. El periodo es la señal, de la señal ahora ya no es 2pi, recuerden, ahora es pi. Entonces nuestra ecuación puede calcularse de la siguiente manera. El voltaje promedio es 1 entre t, desde alfa hasta pi por Vm seno de omega t de omega t, y por lo tanto nos queda que el voltaje promedio se calcula como el voltaje pico entre pi por 1 más el coseno de alfa. En este caso tiene muchísimo sentido que el voltaje promedio sea una función del ángulo de conducción y no un valor específico, ya que alfa es variable. Si fuera fijo, pues no necesitaríamos el coseno de alfa, y como para los diodos, por eso, para un rectificador con carga puramente resistiva, el voltaje promedio era nada más el voltaje pico entre pi, porque no teníamos una contribución de un coseno de alfa y el coseno de alfa era 0. Y por lo tanto nos quedaba dos voltaje medio, voltaje pico, perdón, entre pi. ¿De acuerdo? Sí, se acuerdan, ¿no? Vale. Ahora, el funcionamiento con carga RL. Vamos a analizarlo ahora si en vez de tener una carga puramente resistiva, tenemos una carga resistivo-inductiva. El funcionamiento es similar, pero existen dos casos posibles de solución. Miren, en este caso, la presencia de la inductancia nos va a generar dos términos que son conocidos por todos. ¿Qué dos términos nos genera la presencia de la inductancia en un circuito rectificador?
Y ustedes ya los han sacado varias veces. Eso, a términos. ¿Qué dos términos me genera la presencia de la inductancia? ¿Qué dos términos matemáticos me genera la presencia de la inductancia en un circuito rectificador? No. Ajá, un ángulo de desfase y una constante z. El ángulo de desfase calculado por la tangente inversa de omega L entre R y la constante z calculada como la raíz de R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado. Recordemos que al existir un inductor en la carga, ya hay un caso más real que ideal, la corriente se atrasa. Por lo tanto, va a funcionar un poquito más tarde que lo que funciona el voltaje. Este atraso se ve reflejado a partir del ángulo de conducción alfa. Por efecto del inductor, la carga no verá siempre cambios bruscos de corriente y el análisis debe hacerse, ya lo sabemos, en estado periódico permanente. Como el circuito funciona de la misma manera, no vamos a analizar por tiempo, sino los casos específicos que pueden resultar. Estos casos van a depender del valor y de la relación de los ángulos teta y alfa. ¿De qué depende teta? ¿Quién manda sobre teta? De la frecuencia número 1, de L y de R. Por lo tanto, quien manda sobre teta es el circuito, no nosotros. En cambio, con alfa, en alfa sí, en alfa nosotros somos los que mandamos. Por lo tanto, si nosotros elegimos tal o cual ángulo, va a afectar la forma en que este circuito responda a los cambios. ¿De acuerdo? Teta, digamos que se obtiene naturalmente, porque nada más va a depender de las características intrínsecas de cada circuito, mientras que alfa lo ponemos nosotros. Nosotros decidimos cuál es. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver si la relación entre alfa y teta, uno es mayor que otro, vamos a ver un caso, y si el otro es mayor que el primero, entonces vamos a ver el otro caso. Vale, volvemos a tener el mismo circuito, una resistencia y una inductancia. No nos importa ahorita como tal el valor. Y vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver, caso número 1. Si el alfa que yo elijo es menor que el teta que me da el circuito como tal, ¿qué va a pasar en ese caso? Si el ángulo que elegimos para la conducción del tiristor es menor que el ángulo de desfase, entonces la corriente que percibe la carga, que será contribución de la corriente que tanto el diodo como el tiristor dejan pasar, no va a ser cero nunca. Ojo, si alfa es menor que teta, nunca voy a tener un voltaje cero. Ya dijimos que no había voltajes negativos en un rectificador mixto, porque un rectificador de onda completa no permite que haya voltajes negativos. Entonces, cuando haya un alfa menor que teta, por lo tanto, no vamos a tener voltaje cero en ningún momento. Este análisis debe realizarse en estado periódico permanente, ya que en el primer periodo la corriente sí va a iniciar desde cero. Obviamente, cuando conectamos el circuito, empezamos desde un cero, pues. ¿Estamos? Vale. Vamos a ver. Si alfa es menor que teta, la corriente comienza a aumentar en alfa, seguirá aumentando hasta que el voltaje se vuelve cero. En cero, la corriente empieza a disminuir, pero a una velocidad menor que el voltaje de la fuente hasta el siguiente disparo.
que ahora se va a dar en alfa más pi, como nosotros ya vimos en el ejemplo anterior. ¿De acuerdo? Vale. La corriente no será cero, ni tampoco va a ser negativa. El voltaje que percibe la carga va a ser igual al voltaje de la fuente entre alfa y el primer semiperíodo de pi. Ok. La curva de voltaje con relación al pulso en alfa, siendo que alfa es menor que teta, entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Un voltaje, obviamente rectificado, ahí hay unos pelines, hay que obviarlos. En la medida que ustedes hagan una ecuación más prolija, les va a salir esta curvita de un solo en cero y pues lo van a hacer llegar hasta el pulso. Pero de todas maneras asumamos que llega hasta cero. A ver, el pulso que se genera ¿dónde? En alfa, eso ya lo conocemos. Y luego en pi más alfa. Pero como es una carga inductiva o resistiva inductiva, vamos a tener la contribución de la corriente también con el pulso. ¿Qué va a pasar ahora? Que la corriente va a subir también en una medida parecida a la del voltaje, obviamente en forma, no en magnitud, y vamos a hacer que la corriente suba hasta la próxima vez que se dispara el circuito. ¿Por qué digo que vamos a verlo en estado periódico permanente? Vea, porque en el primer periodo de la señal, aquí sí vamos a comenzar en cero, y eso no puede ser, al menos no en la forma teórica. Nosotros vamos a empezar en un punto o analizar en un punto más arriba de ese cero y por lo tanto vamos a tomar un estado periódico permanente acá. Vamos a mover nuestros ejes y vamos a decir, aquí es alfa, la corriente de I de cero es superior a cero, el voltaje sí empieza en cero porque le entregamos voltaje cero, pero además la corriente se tarda un cacho en poder, está trazada el voltaje, tiene la misma forma, suben y bajan a la misma razón, pero está trazada por ser una carga resistiva inductiva. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Todo claro. Chivo. Ok. Funcionamiento con carga RL. Número 2. Si teta es menor que alfa y alfa es menor que pi. Eso quiere decir que alfa va a ser mayor que el teta que me generaba el circuito. Si el ángulo de conducción alfa se encuentra entre el ángulo de desfase teta y el ángulo de final del semiperíodo pi, la corriente que percibe la carga sí puede llegar a ser cero en algún momento, ya que el disparo se da en un tiempo posterior a la descarga del inductor. La corriente, que va a depender de la carga, puede anularse antes de llegar a disparar el tiristor siguiente, es decir, que se va a anular en un ángulo beta, en un ángulo que nosotros ya conocemos que se llama ángulo de no conducción o ángulo de extinción. Por lo tanto, para este caso sí va a haber tramos en los que la corriente se vuelve cero. Ojo, solamente para el caso número 2, cuando alfa sea mayor que teta. Entonces, si alfa es mayor que teta, el voltaje que ve la carga es cero en los tramos de no conducción de diodos ytiristores y el de la fuente, mientras la corriente se mantiene fluyendo hacia la carga. Ojo, la simulación en multisim, al menos a mí me dio un poco errática para este ejemplo, y debe analizarse con cuidado porque da unas caídas de voltaje que no debería, al menos no en la teoría, que yo creo que es por lo mismo de no tener las gráficas, ¿cómo decirlo?, con más puntos de análisis. Entonces, vea por favor, la corriente en relación al pulso, siendo que teta es menor que alfa y menor que pi, la carga queda. Tenemos un pulso en verde. En ese momento la corriente empieza a subir, sube de una manera o una forma rara, pero al final una forma normal de la corriente, ¿no? Y se va a extinguir
si este es alfa, se va a extinguir en el ángulo de extinción o de no conducción que se llama ángulo beta. Entre beta y el nuevo disparo del tiristor tenemos un tramo de 0 volts o un tramo en el que la carga no va a percibir ningún voltaje. ¿Está claro? Perdón, no va a percibir ninguna corriente, perdón. No va a recibir ninguna corriente. Ahora, nuevamente, en un ángulo pi más alfa, que si se fijan dónde está dibujado ese alfa, está un poco más tirado ya al centro del semiperíodo. En ese momento, el pulso se vuelve a dar. Otra vez vea que el pulso, el espacio entre pulsos es el periodo de la misma señal, que es pi. Entonces, el pulso se vuelve a dar, volvemos a subir con la corriente, llegamos a un máximo y cuando ya empieza a disminuir el voltaje de la fuente, pues empieza a disminuir también la corriente que tenemos en la carga. ¿De acuerdo? Ojo, aquí hay la curva de voltaje con relación a la corriente queda de esta manera. O bien estas caídas de voltaje, por favor, y vean si ustedes lo pueden hacer en el simulador un poquito mejor, que no se les vean estas caídas, que no deberían ir. Nada más nos tendríamos que quedar con la parte de subida de voltaje, 0, y volvemos a subir y volvemos a bajar. ¿De acuerdo? Dice, sí, cabal, sí. Es normal, no se preocupen. ¿No? Es normal, pero creo, sí, yo sé, sí, en Paint se pueden borrar. Pero creo que si la solución que me dio la vez pasada Walter está correcta, no deberían aparecerles. Pero no representan el comportamiento real de los circuitos. ¿De acuerdo? Ahí no se preocupen por eso. Al final la simulación es la que cuenta. Oye. Ajá, cabal, el muestreo, exactamente. Bueno, ya por ahí Walter sabe, ya nos va a ayudar ahí con eso. Ya le vamos a pedir que nos ayude. Son pequeños fallos en la simulación. Los cálculos matemáticos, no, esos están bien. Lo que falla es un poquito en la simulación, pero es por el muestreo. Los que ya llevaron ahí procesamiento digital de señales o procesamiento de señales acústicas, creo, nos podrían ayudar también con el muestreo de las señales. Bueno, que en comunicaciones eléctricas lo están viendo también. Así que, o por lo menos deberían estarlo viendo. Bueno, no es tan importante. Lo importante es que ustedes entiendan cómo se comporta voltaje y corriente en este tipo de circuitos. Bien, ahora, ¿qué intervalos y ecuaciones de voltaje tenemos? Aquí cambia un poco, porque los intervalos de la conducción de los diodos y tiristores, así como sus ecuaciones, las podemos determinar igual que en el caso de una carga resistiva, pero al tener un inductor, pues tenemos el voltaje de carga entre 0 y alfa es 0, y eso ya lo sabemos, y entre alfa y pi es el voltaje de la fuente, está claro. Pero la corriente para el caso 1 es diferente que para el caso 2. En el caso 1 la corriente está trazada del voltaje y por lo tanto va a ser distinta. Tomando un procedimiento similar al rectificador de media onda controlado con carga RL, necesitamos analizarlo en un EPP. Corremos nuestros ejes ordenados hasta que la curva ya se haya estabilizado. En este caso se estabiliza más rápidamente. Y lo que vamos a recordar es que la corriente de 0 o de tiempo 0 es el punto donde la gráfica corta al eje, pero no es el punto o no es la corriente que va a tener la gráfica en el punto de disparo, ¿sí? Sin embargo, en el estado periódico permanente, la corriente de alfa sí es la corriente que está en el siguiente alfa y en el siguiente alfa y en el siguiente alfa. ¿Por qué? Porque en un estado periódico permanente las condiciones a inicio y al final del periodo son las mismas. ¿De acuerdo? Al realizar la malla de Kirchhoff en el circuito podemos encontrar una ecuación de corriente en el tiempo y esta ecuación es válida para todo tiempo tal que
alfa sea menor que omega t y menor que pi. Entonces, la ecuación de la corriente nos queda esa gran cosa, Vm entre z por seno de omega t menos teta, más 2Vm entre z por seno de teta menos alfa, por e a la menos r sobre l por t menos alfa entre omega, entre 1 menos e a la menos r sobre l por pi entre omega. Vea que esto, esto es un valor variable, pero esto es un valor constante. Esto es un valor constante y esto es un valor constante. ¿De acuerdo? Porque ya conocemos teta, conocemos alfa. Lo único que no vamos a conocer es esta t. Y en función de esa t es que nos queda esta gran ecuación. Pero ojo, véalo por favor. Matemáticamente y gráficamente nos queda definida la respuesta a este circuito de esta manera. ¿Dónde vamos a tomar nuestros ejes? Miren. Corran siempre sus ejes al estado periódico permanente, donde empiece un periodo nuevo. ¿Sí? Aquí tenemos el 0 y por lo tanto este es nuestro alfa y este va a ser nuestro pi más alfa. ¿Quién es este? Perdón, este. ¿Quién es este? Esta es la corriente en tiempo cero. Pero acuérdense que esto matemáticamente tiene sentido, pero gráficamente no. O sea, bueno, matemáticamente tiene valor, pero no tiene ningún sentido de ser. ¿Por qué? Porque nada más es el punto donde la gráfica corta al eje. ¿Quién es su I de alfa? I de alfa, vea que es menor que esa I de 0. Eso considérenlo siempre. I de alfa es menor que la corriente en tiempo 0. Pero tiempo 0 del EPP. Ahora, para el caso 2, las mismas consideraciones deben tomarse. En EPP, corriendo nuestros ejes, recordando que I de 0 es diferente de I de alfa y que además I de alfa es igual a I de pi más alfa, vamos a analizar la ecuación diferencial del circuito tomando en cuenta la contribución del inductor en el cálculo. Como la corriente se hace 0 antes de que se dispare, una vez que llegue el ángulo que activa el tiristor nuevamente, la corriente parte de 0. Y entonces, la función I de t, o sea, la función de la corriente en el tiempo me queda voltaje máximo entre z por seno de omega t menos teta, más seno de teta menos alfa, por e a la menos r sobre l por t menos alfa sobre omega. Esta ecuación va a describir el comportamiento de la corriente desde que el tiristor conduce en alfa hasta que deja de hacerlo en el final del semiperíodo en pi. Y otra vez, si tenemos nuestra gráfica, nosotros vamos a poder decir, mira, correme los ejes porque yo no quiero analizar aquí, sino que tengo que analizar en un estado periódico permanente, asumiendo que este periodo ya me da estado periódico permanente. La corriente de 0 o de tiempo 0 es distinta a la corriente que se me va a generar en un tiempo alfa, que va a ser esta corriente, la corriente en tiempo alfa es esta. ¿De acuerdo? La corriente de 0 no es igual a la corriente de alfa. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? Todo claro, dicen. ¿Seguros? ¿Dudas? ¿Seguros? Va. Está bueno. Vamos a ver si es cierto. El voltaje promedio que la carga percibe en este circuito pues se calcula con las ecuaciones que ya conocemos. El periodo sigue siendo pi. Entonces nuestra ecuación puede calcularse de la manera siguiente. Voltaje promedio es igual a 1 sobre el periodo por la integral desde alfa hasta pi. Alfa es un ángulo que nosotros ponemos. Del voltaje de la fuente por d omega t. Igual a 2 veces Vm entre pi por el coseno de alfa para cuando alfa es menor que teta. Esto ya es un resumen de las ecuaciones.
Y el voltaje promedio va a ser distinto. ¿Por qué? Porque vamos a ir desde alfa hasta beta, porque en los puntos donde sí hay curva. Y la diferencia va a ser que ahora tomamos en cuenta el valor del ángulo de extinción entre teta y pi. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros vamos a tener dos voltajes promedios según el caso en el que nosotros nos estemos encontrando. Pero vea que ya no te necesitan calcular las integrales. Yo ya se las doy. Simplemente tienen que sustituir el alfa y el beta que teníamos antes. ¿De acuerdo? Vaya. Finalmente, si nosotros queremos resolver cualquier ejercicio que tenga un rectificador mixto, obviamente lo primero que tenemos que saber es de qué caso estamos hablando. Y la única forma de saber en qué caso estamos hablando, primero va a ser calcular el teta. Primero calculamos teta y después vemos si el alfa que nosotros hemos elegido o el que nos han puesto a evaluar es mayor o menor que ese teta. Y en la medida que sea mayor o menor, pues yo busco las ecuaciones en mi portafolios. Yo voy a buscar la ecuación que corresponde a ese caso, al caso 1 o al caso 2. Y bueno, vamos a dejar la tareita de esta sesión, porque yo sé que han puesto bastante atención en clase, a pesar de que solo hay 30 de ustedes, faltan un tercio. Falta un tercio. Bien, van a determinar para el circuito ejemplo, tomando primero un ángulo alfa igual a 42 grados y luego un alfa de 19 grados. Van a decirme qué clase o qué tipo o qué caso estamos viendo de acuerdo con una resistencia de 1 kilo ohm y una inductancia de 1 Henry. Primero, ¿en qué caso trabajan ambos problemas? Por favor, escriba en qué caso trabaja cada problema, por favor. Número 2, las ecuaciones de corriente en la carga, ya sacadas solamente para terminar de evaluar el T o el omega T, como ustedes quieran. Y número 3, el voltaje promedio para ambos casos. Miren que no les estoy dejando nada del otro mundo. Son dos ecuacioncitas las que tienen que poner para cada uno de los casos. Dibuje y simule, ya saben ustedes, el gráfico completo del comportamiento del rectificador con los datos anteriores. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Hay alguna pregunta? Dice Miguel Ángel para el martes antes de clase. No. Individual. Yo no sé por qué les gusta tanto trabajar en pareja si siempre se quejan.